Espera, detén todo lo que estás haciendo ahora mismo, porque lo que vas a escuchar en los próximos 30 minutos va a destrozar cada creencia cómoda que tienes sobre tu sufrimiento. Durante siglos, filósofos, maestros espirituales y psicólogos nos han vendido historias hermosas sobre el dolor. Nos han dicho que el sufrimiento tiene un propósito noble, que nos hace más fuertes, que es el camino hacia la iluminación. Pero ¿qué pasaría si todo eso fuera una mentira piadosa para que pudieras soportar lo insoportable? Hoy voy a mostrarte la verdad desnuda que la filosofía clásica ocultó deliberadamente. Y te advierto desde ahora, una vez que comprendas esto, nunca podrás volver a sufrir de la misma manera ingenua en la que lo has hecho toda tu vida. Antes de continuar, necesito que hagas algo por mí y por ti mismo. Suscríbete a este canal ahora mismo, porque el contenido que estoy compartiendo aquí no lo encontrarás en ningún libro de autoayuda barato, ni en conferencias motivacionales que te dejan sintiendo bien por 3 días. Esto es filosofía real, cruda, sin filtros. Y si esto resuena contigo, si sientes que finalmente alguien está hablando tu idioma, déjame un comentario ahora diciéndome cuál es ese sufrimiento secreto que cargas todos los días, pero que nunca te atreves a nombrar en voz alta. Escribe simplemente una palabra, una sola palabra que describa ese dolor, porque créeme, nombrarlo es el primer paso para desmantelarlo. Ahora sí, entremos de lleno en este abismo. Schopenhauer, ese filósofo alemán brutalmente honesto del siglo XIX, tuvo el coraje de decir lo que nadie más se atrevía a susurrar. Mientras todos los demás filósofos construían sistemas optimistas sobre el progreso humano y el triunfo de la razón, Schopenhauer miró directamente al corazón podrido de la existencia y declaró algo perturbador. El sufrimiento no es una anomalía en tu vida, no es un error del sistema, no es algo que puedas resolver con suficiente terapia o pensamiento positivo. El sufrimiento es la esencia misma de estar vivo. Y ahora detente un segundo y piensa en tu propia experiencia. Piensa en todas esas veces que lograste algo que deseabas desesperadamente, ese trabajo, esa relación, ese reconocimiento, y cómo la satisfacción duró exactamente ¿qué? Días, tal vez semanas, antes de que apareciera el siguiente vacío que necesitabas llenar. Schopenhauer llamó a esto la voluntad, con mayúscula, una fuerza ciega e insaciable que impulsa toda la existencia. No es tu voluntad personal, no es tu ambición o tus metas individuales, es una fuerza cósmica que te atraviesa, que te usa como un instrumento para perpetuarse a sí misma. Tú crees que quieres cosas, que deseas ese ascenso, ese cuerpo perfecto, ese amor correspondido, pero en realidad eres como una marioneta bailando al ritmo de esta voluntad que nunca, escúchame bien, nunca puede ser satisfecha porque su naturaleza misma es carecer, desear, anhelar sin fin. Y aquí está la verdad que duele. Cada vez que logras algo, no estás llenando un vacío, simplemente estás revelando otro vacío más profundo que estaba esperando debajo. Mira tu vida ahora mismo con total honestidad. ¿Cuántas veces has pensado que si tan solo consiguieras esa cosa específica, finalmente estarías en paz? Si tan solo ganaras esa cantidad de dinero, si tan solo esa persona te amara, si tan solo tu cuerpo luciera de cierta manera, si tan solo tus hijos fueran diferentes, si tan solo tu pasado hubiera sido otro. Y luego, cuando por algún milagro logras obtener eso que querías, descubres horrorizado que la paz nunca llega. Hay un momento breve, fugaz, de satisfacción, y luego inmediatamente, como si alguien hubiera pulsado un interruptor, aparece el siguiente deseo, la siguiente carencia, el siguiente sufrimiento. Esto no es pesimismo gratuito, esto es observación empírica de cómo funciona realmente tu psique. Pero aquí viene la parte que la mayoría de las personas que han leído superficialmente a Schopenhauer no comprenden. Él no estaba diciendo esto para deprimirte gratuitamente, estaba ofreciendo un diagnóstico radical porque creía que solo mediante la comprensión total de la enfermedad
podríamos encontrar algo parecido a una cura. Y su cura no era lo que esperarías. No era conseguir más cosas, no era hacer realidad todos tus deseos, no era manifestar tu mejor vida. Su solución era exactamente lo opuesto, la negación de la voluntad, un tipo de ascetismo que elimina el deseo desde su raíz. Ahora bien, y aquí es donde necesito que prestes mucha atención porque esto se vuelve complejo, Schopenhauer encontró inspiración en las filosofías orientales, particularmente en el budismo y el hinduismo, que él conoció a través de traducciones disponibles en su época. Él vio que los sabios orientales habían llegado a conclusiones similares a las suyas, que el deseo es la raíz del sufrimiento. Pero mientras que Schopenhauer llegó a esto, mediante su análisis filosófico occidental, estas tradiciones milenarias lo habían descubierto a través de la contemplación directa. El Buda, por ejemplo, enseñó que el Trishna, el anhelo o sed insaciable, es lo que nos ata al ciclo de sufrimiento llamado samsara. Cada deseo es como echar gasolina al fuego de tu insatisfacción. Entonces la pregunta obvia surge en tu mente ahora mismo. Si el deseo es la causa del sufrimiento y el sufrimiento es inevitable mientras exista el deseo, la única solución lógica sería eliminar todo deseo, convertirte en una especie de asceta moderno que renuncia a todo. Pero aquí está el problema brutal con el que tú y yo nos enfrentamos en el siglo XXI. Nosotros no somos monjes en monasterios aislados. Nosotros vivimos en una cultura que literalmente se alimenta de manufacturar deseos nuevos en tu mente cada segundo de cada día. Cada anuncio que ves, cada publicación en redes sociales, cada comparación silenciosa que haces con la vida aparentemente perfecta de otros, está diseñado específicamente para crear un nuevo vacío en ti que necesitas llenar urgentemente. Y esto nos lleva a una verdad aún más incómoda que Schopenhauer identificó. Incluso cuando no estás sufriendo activamente por un deseo insatisfecho, estás sufriendo por el aburrimiento. Él dijo que la vida humana oscila como un péndulo entre el dolor del deseo insatisfecho y el tedio de la satisfacción. Piénsalo de verdad. Cuando no tienes nada que desear urgentemente, cuando no hay ninguna crisis que resolver, ninguna meta que perseguir, ¿qué haces? Te sientes vacío, inquieto, buscas desesperadamente algo, cualquier cosa que te haga sentir vivo nuevamente. Por eso inventas problemas, por eso creas dramas, por eso no puedes simplemente estar en paz contigo mismo sin estimulación constante. El aburrimiento es otro rostro del sufrimiento y es igualmente insoportable. Ahora déjame llevarte más profundo en este laberinto, porque aquí es donde la mayoría de la gente se detiene. Aquí es donde dicen, está bien, entiendo que la vida es sufrimiento, ahora ¿qué hago con esta información? Y esta es precisamente la pregunta equivocada, porque implica que hay una solución práctica, un método de 5 pasos, una estrategia que puedes implementar para escapar de esta condición. Pero Schopenhauer te diría que esa misma búsqueda de una solución es otra manifestación de la voluntad, otro deseo que te mantendrá atrapado en el ciclo. Sin embargo, él sí ofreció algunos caminos, no como soluciones definitivas, sino como alivios temporales de esta condición humana. El primero es el arte, particularmente la música. Schopenhauer consideraba la música como la expresión más directa de la voluntad misma, y al escucharla profundamente, al perderte completamente en ella, puedes experimentar un momento de liberación donde tu yo individual se disuelve y dejas de desear, dejas de sufrir, estás simplemente presente en la experiencia pura. Esto no es únicamente teoría abstracta. Piensa en esos momentos raros en tu vida donde estuviste tan absorbido en algo, una pieza musical, una obra de arte, un momento de belleza natural, que literalmente olvidaste quién eras, olvidaste tus problemas, olvidaste tu historia personal. En esos momentos, aunque breves, experimentaste una suspensión temporal del sufrimiento. El segundo camino que Schopenhauer mencionó, y esto es crucial, es la compasión. Cuando reconoces que todos los demás seres,
también están atrapados en esta misma prisión de la voluntad. Cuando ves que el comportamiento aparentemente malicioso de otros proviene de su propio sufrimiento ciego, cuando comprendes visceralmente que no hay diferencia fundamental entre tu dolor y el dolor de cualquier otro ser viviente, algo cambia. La compasión genuina no es pena condescendiente, no es sentirte superior porque tú estás ayudando a alguien menos afortunado. Es el reconocimiento profundo de que todos estamos en el mismo barco hundiéndose. Todos somos manifestaciones diferentes de la misma voluntad ciega, sufriendo de formas distintas. Pero aquí viene lo que realmente necesitas entender y lo que la filosofía convencional no te dice claramente. Todo este conocimiento intelectual sobre el sufrimiento, toda esta comprensión filosófica de la voluntad y el deseo, no elimina tu sufrimiento. Puedes leer a Schopenhauer durante décadas, puedes comprender perfectamente su sistema, puedes explicarlo brillantemente a otros, y aún así seguirás sufriendo de las mismas maneras estúpidas que siempre has sufrido. Porque el sufrimiento no ocurre en el nivel intelectual donde vive la filosofía. Ocurre en las tripas, en el cuerpo, en esas reacciones automáticas que tienes antes de que tu mente racional pueda siquiera procesarlas. Entonces, ¿qué hacemos con esto? Aquí está la verdad oculta real, la que nadie quiere decirte porque no vende libros ni llena auditorios. No hay escape permanente del sufrimiento mientras estés vivo. No existe una técnica mágica, no hay un gurú perfecto, no hay una dosis correcta de meditación o terapia o plantas medicinales que te libere para siempre. Lo que sí existe es algo mucho más sutil y quizás más valioso: la posibilidad de cambiar tu relación con el sufrimiento. No eliminar el sufrimiento, sino transformar cómo te relacionas con él. Cuando Schopenhauer habla de negar la voluntad, no está sugiriendo que te conviertas en un zombi sin emociones o deseos. Está señalando hacia una forma de estar en el mundo donde ves claramente la naturaleza del deseo, donde no te identificas ciegamente con cada impulso que surge, donde creas un espacio entre el surgimiento del deseo y tu reacción automática a él. Esto suena simple, pero es extraordinariamente difícil, porque requiere que te mantengas consciente en el momento exacto en que más quieres perderte en la inconsciencia del deseo, cuando más quieres creer la historia que tu mente te cuenta sobre cómo esta vez será diferente, cómo conseguir esta cosa finalmente te hará feliz. Y déjame ser brutalmente honesto contigo sobre algo más. Parte de tu sufrimiento, tal vez la mayor parte, no viene de las circunstancias externas de tu vida. Viene de tu resistencia a aceptar que las cosas son exactamente como son. Viene de tu adicción a la narrativa de que tu vida debería ser diferente, de que tú deberías ser diferente, de que si tan solo pudieras cambiar este aspecto o aquel aspecto, entonces finalmente estarías bien. Esta resistencia constante a lo que es, esta guerra permanente contra la realidad, es lo que Schopenhauer identificó como la fuente más profunda del sufrimiento humano. Piensa en esto detenidamente. ¿Cuánta energía gastas cada día luchando contra cosas que ya sucedieron, reviviendo conversaciones pasadas en tu mente tratando de cambiar el resultado, ensayando futuros escenarios catastróficos que probablemente nunca ocurrirán, resistiendo sentimientos incómodos que simplemente quieren moverse a través de ti y disolverse? Todo ese esfuerzo monumental que pones en tratar de controlar lo incontrolable, en resistir lo inevitable, es sufrimiento autoimpuesto agregado al sufrimiento inevitable que Schopenhauer describió. Ahora bien, aquí hay un giro fascinante que conecta a Schopenhauer con la psicología moderna, de maneras que él nunca podría haber previsto. Los psicólogos contemporáneos que estudian el sufrimiento humano han llegado a conclusiones notablemente similares a las suyas. Han descubierto que gran parte de nuestro sufrimiento psicológico viene no del dolor en sí mismo, sino de nuestra relación con ese dolor, de las historias que construimos alrededor de él, de la vergüenza que sentimos por sentirlo, de la desesperación que experimentamos porque creemos que no debería estar ahí. Esto significa
que hay dos capas de sufrimiento operando simultáneamente en tu vida ahora mismo. Está el sufrimiento primario, que es el dolor inevitable de estar vivo, el que Schopenhauer describió como inherente a la existencia misma. Y luego está el sufrimiento secundario, que es todo el drama psicológico que construyes alrededor de ese dolor primario. La resistencia, la negación, la vergüenza, la autocompasión tóxica, la comparación con otros, la narrativa de víctima, todo ese peso adicional que agregas al dolor que ya está ahí. Y aquí está la verdad liberadora oculta en todo esto. Mientras que no puedes eliminar el sufrimiento primario sin eliminar la vida misma, sí puedes, con práctica y consciencia brutal, reducir dramáticamente el sufrimiento secundario. Puedes aprender a sentir dolor sin agregarle capas y capas de narrativa dramática. Puedes experimentar deseo sin identificarte completamente con él. Puedes observar tus patrones de pensamiento sin creer ciegamente cada historia que tu mente genera. Pero, y este es un pero enorme, esto requiere algo que muy pocas personas están dispuestas a dar: una honestidad despiadada contigo mismo. No la honestidad superficial de admitir algunos defectos menores mientras mantienes intacta tu autoimagen básica, sino la honestidad que destroza todas tus ilusiones cómodas sobre quién eres y por qué haces lo que haces. La honestidad de reconocer que sí, gran parte de tu comportamiento está impulsado por miedos inconscientes, por deseos que nunca examinaste, por patrones que heredaste sin cuestionarlos. Schopenhauer entendió algo que la cultura del pensamiento positivo actual desesperadamente trata de negar: que enfrentar directamente la naturaleza oscura de la existencia, que mirar sin parpadear al abismo del sufrimiento, no te destruye. Paradójicamente, te libera. Porque una vez que dejas de huir del sufrimiento, una vez que dejas de gastar toda tu energía tratando de evitar lo inevitable, algo extraño sucede. El sufrimiento sigue ahí, pero ya no tiene el mismo poder sobre ti. Ya no controla cada una de tus decisiones, ya no dicta cada movimiento de tu vida. Déjame darte un ejemplo concreto de cómo esto funciona en la vida real. Imagina que tienes miedo al rechazo, ese miedo visceral que probablemente compartimos todos los seres humanos. La respuesta convencional a este miedo es tratar de evitar situaciones donde podrías ser rechazado, construir defensas elaboradas, crear una persona falsa que sea imposible de rechazar porque nunca muestra su verdadero yo. Todo esto genera un sufrimiento enorme porque estás constantemente vigilante, constantemente actuando, constantemente aterrorizado de que alguien vea quién eres realmente. Esto es sufrimiento secundario apilado sobre el dolor primario del rechazo. La aproximación schopenhaueriana sería radicalmente diferente. Sería reconocer que sí, el rechazo duele, es parte del dolor inevitable de tener un yo que puede ser separado de otros. Pero en lugar de construir toda una vida alrededor de evitar ese dolor, simplemente lo reconoces, lo sientes cuando aparece y no agregas toda la narrativa dramática sobre lo que significa, sobre lo que dice de ti, sobre cómo arruina tu futuro. El dolor del rechazo viene, lo sientes completamente y luego se va. Sin drama, sin historia, sin identificación. Ahora bien, y esto es algo que quiero que entiendas con absoluta claridad, Schopenhauer no era un optimista disfrazado tratando de venderte una versión pesimista de la iluminación. Él genuinamente creía que el sufrimiento era la condición fundamental de la existencia. No estaba tratando de convencerte de que todo tiene un propósito superior o de que tu dolor te está enseñando lecciones valiosas. Esas son narrativas reconfortantes que otros filósofos y tradiciones espirituales te ofrecen porque la verdad desnuda es demasiado difícil de tragar. Pero aquí está el giro interesante. Al negarse a darte falsas esperanzas, al negarse a endulzar la píldora, Schopenhauer te ofrece algo más valioso: la posibilidad de vivir con los ojos completamente abiertos, de no ser un ingenuo que constantemente se sorprende y se decepciona cuando la vida no cumple sus expectativas mágicas.
de ser alguien que mira directamente a la naturaleza del sufrimiento, y aún así encuentra momentos de belleza, de conexión, de algo parecido a la paz. Y aquí conectamos con algo profundo que las tradiciones contemplativas orientales entendieron y que Schopenhauer intentó traducir al lenguaje filosófico occidental. La idea de que el yo, ese sentido sólido de ser una entidad separada y permanente, es en sí mismo una ficción dolorosa. Cada vez que dices yo quiero, yo necesito, yo merezco, estás reforzando esta ilusión de separación que es la fuente de tanto sufrimiento. Porque un yo separado es un yo que puede carecer, que puede ser rechazado, que puede fracasar, que puede morir. Pero ¿qué pasaría si ese yo no es tan sólido como crees? ¿Qué pasaría si es más como un proceso, como un río que cambia constantemente mientras mantiene el mismo nombre? Esta no es filosofía abstracta, sin consecuencias prácticas. Cuando empiezas a ver la naturaleza fluida de tu identidad, cuando reconoces que lo que llamas yo es realmente una colección cambiante de pensamientos, sensaciones, memorias y narrativas, algo afloja. El sufrimiento sigue existiendo, pero ya no hay nadie sólido a quien le esté sucediendo. Es solo sufrimiento surgiendo y disolviéndose en el campo de la consciencia. Ahora, sé que esto puede sonar esotérico o demasiado abstracto, así que déjame traerlo de vuelta a tu experiencia directa. ¿Alguna vez has notado cómo el mismo evento puede causarte un sufrimiento tremendo un día y apenas molestarte al día siguiente? Un comentario crítico que te destruye emocionalmente un martes te resbala completamente el jueves. ¿Qué cambió? El evento externo fue similar, pero tu identificación con el yo que está siendo criticado cambió. Algunos días estás muy identificado, muy pegado a tu autoimagen y cualquier amenaza a esa imagen es devastadora. Otros días estás más suelto, menos apegado, y el mismo ataque simplemente no tiene dónde engancharse. Esto señala algo crucial. El grado de tu sufrimiento no está determinado únicamente por las circunstancias externas, sino por la intensidad de tu identificación con el yo que está experimentando esas circunstancias. Y aquí está la parte práctica de todo este análisis filosófico denso. Tú puedes, mediante práctica y atención, aflojar esa identificación. No eliminarla completamente. Eso probablemente requeriría años de práctica contemplativa intensiva, pero sí crear más espacio, más flexibilidad, más capacidad de soltar. Y soltar no significa no importarte nada. No significa convertirte en un zombi emocional indiferente. Significa cuidar profundamente sin aferrarte desesperadamente. Significa sentir completamente sin identificarte totalmente. Esta distinción es sutil, pero absolutamente crucial. Puedes llorar la muerte de alguien amado sin agregarle la narrativa de que tu vida está destruida para siempre. Puedes sentir la decepción de un fracaso sin construir una identidad completa alrededor de ser un fracasado. Puedes experimentar miedo sin convertirte en una persona miedosa. Schopenhauer diría que estos momentos, donde logras esta perspectiva más amplia, donde ves tu propio sufrimiento como parte del sufrimiento universal, en lugar de como tu tragedia personal única, son momentos de genuina sabiduría. No son permanentes, no eliminan el sufrimiento, pero ofrecen una forma radicalmente diferente de estar en relación con él. Una forma donde el sufrimiento ya no define completamente tu existencia, donde puede haber dolor sin que todo tu ser colapse en ese dolor. Y ahora, después de todo este análisis denso, después de mirar directamente al corazón oscuro de la existencia, déjame ofrecerte algo que puede sonar contradictorio, pero que es profundamente verdadero. A pesar de todo este sufrimiento inevitable, a pesar de la naturaleza ciega e insaciable de la voluntad, a pesar de que nunca habrá una satisfacción permanente, la vida sigue conteniendo momentos de extraordinaria belleza y conexión. No porque esos momentos eliminen el sufrimiento, sino porque existen junto a él, entretejidos con él de maneras complejas. Esa risa genuina con alguien que amas,
ese momento donde una pieza musical te atraviesa completamente, esa experiencia de estar tan presente, en algo que el tiempo desaparece, esos instantes de compasión profunda donde sientes tu conexión con toda la vida, todo eso es real también. Schopenhauer no lo negaba. Él simplemente te pedía que no fabricaras ilusiones sobre estos momentos, que no creyeras que podías atraparlos y hacerlos permanentes, que no construyeras tu vida entera alrededor de la búsqueda desesperada de ellos. Entonces aquí estamos, después de 30 minutos juntos explorando el territorio más oscuro de la filosofía occidental, y la pregunta inevitable surge: ¿qué haces ahora con todo esto? ¿Cómo vives tu vida de lunes a viernes, sabiendo que el sufrimiento es inevitable, que tus deseos nunca te satisfarán permanentemente, que gran parte de lo que haces está impulsado por una voluntad ciega que no te importa para nada? No tengo una respuesta definitiva para ti, y cualquiera que te ofrezca una está mintiendo. Pero lo que sí puedo decirte es esto. Ahora que has visto esta verdad, ahora que comprendes la naturaleza real del sufrimiento, en lugar de las versiones edulcoradas que la cultura te vende, tienes una opción. Puedes volver a la inconsciencia, puedes pretender que no escuchaste esto, puedes sumergirte nuevamente en la distracción y la negación. O puedes empezar a vivir con los ojos abiertos, sabiendo que cada momento de felicidad es temporal, que cada logro revelará un nuevo vacío, y aún así, elegir estar presente, elegir conectar, elegir crear belleza en medio del caos. No es una elección fácil. Vivir conscientemente con esta comprensión es infinitamente más difícil que vivir dormido en la ilusión. Pero también es infinitamente más auténtico, más honesto, más real. Y tal vez, solo tal vez, esa autenticidad brutal es lo más cercano que podemos llegar a algo parecido a la liberación. Así que te dejo con esto. Observa tu sufrimiento durante la próxima semana. No trates de cambiarlo, no trates de arreglarlo, simplemente obsérvalo. Mira cómo surge, cómo tu mente construye historias alrededor de él, cómo te identificas con él, cómo resistes contra él. Y en medio de esa observación, tal vez, solo tal vez, encuentres un espacio diminuto donde no eres tu sufrimiento, donde puedes verlo sin ser completamente consumido por él. Ese espacio diminuto es donde comienza la verdadera transformación. No la transformación que elimina el dolor, sino la que cambia fundamentalmente cómo te relacionas con él. Y eso, aunque Schopenhauer nunca lo expresara exactamente de esta manera, es lo más cercano que tenemos a la libertad dentro de los confines de esta existencia marcada por el sufrimiento. Ahora vive con esta comprensión y descubre por ti mismo qué significa realmente estar despierto en medio del sueño doloroso que llamamos vida.